Hay un registro tomado con instrumental médico estándar que muestra algo que ni la ciencia materialista más estricta ni la fe religiosa más convencida han logrado explicar del todo satisfactoriamente. No es una leyenda, no es un testimonio de segunda mano transmitido de boca en boca durante décadas. Es un dato medido, con aparatos calibrados, por un neurocientífico con formación universitaria rigurosa, durante una sesión que él mismo documentó con el mismo cuidado metodológico con el que documentaba cualquier experimento de laboratorio, y ese dato, desde que se conoció, ha sido usado como munición por dos bandos que normalmente están enfrentados, quienes creen que confirma la existencia de algo divino y quienes creen que confirma exactamente lo contrario. Los dos están, según todo lo que vamos a reconstruir hoy, cometiendo el mismo error. Antes de decidir en qué crees después de escuchar esto, quiero que conozcas exactamente lo que Jacobo Grinberg descubrió, en qué condiciones lo midió y por qué él mismo, la persona que tomó estos datos con sus propias manos, se negó durante el resto de su vida a usarlos como prueba de nada. Esa negativa, esa incomodidad deliberada con la certeza fácil, es quizás lo más valioso de toda esta historia, y es precisamente lo que hoy vamos a reconstruir con el máximo rigor posible. Si te está atrapando esta historia, cuéntame en los comentarios desde qué país me estás escuchando. Quiero ver hasta dónde está llegando este canal hoy. Para entender el peso real de lo que vamos a reconstruir, hay que situarse primero en el contexto exacto en el que ocurrió. A mediados de los años 80, Grinberg llevaba ya varios años documentando el trabajo de una curandera tradicional mexicana conocida como Pachita, una mujer sin formación médica formal que realizaba lo que ella y quienes acudían a ella llamaban cirugías, procedimientos en los que, según describían cientos de testimonios acumulados durante décadas, intervenía sobre el cuerpo de sus pacientes de maneras que no seguían ningún protocolo médico convencional y que, sin embargo, según esos mismos testimonios, producían mejorías clínicas notables en personas con dolencias diagnosticadas previamente por médicos formados en hospitales. La postura habitual frente a este tipo de casos suele dividirse de manera casi automática en dos bandos que llevan generaciones enfrentados sin ceder terreno. Por un lado, están quienes ven en estos fenómenos una prueba de intervención divina de fuerzas espirituales operando directamente sobre el mundo físico a través de personas con un don especial. Por otro lado están quienes consideran que todo esto es, sin excepción, superchería, sugestión, efecto placebo bien documentado o directamente fraude deliberado aprovechándose de la desesperación de personas enfermas. Ambos bandos, durante décadas, han citado casos como el de Pachita para reforzar su propia postura, sin que ninguno de los dos, en realidad, se haya tomado el trabajo de medir con instrumental serio lo que ocurría durante estas sesiones. Grinberg fue, hasta donde sabemos, de los pocos investigadores con formación científica rigurosa que decidió hacerlo. Y aquí está el dato que da título a este video, el que vas a conocer en unos minutos, el que hizo que Grinberg dejara de participar en debates públicos donde le pedían que confirmara o negara la existencia de lo divino y que en cambio empezara a insistir cada vez que se le preguntaba directamente en que la pregunta estaba mal formulada desde el principio. Durante una de las sesiones que Grinberg documentó, colocó electrodos de electroencefalograma tanto en Pachita como en la persona que estaba recibiendo el procedimiento, además de instrumental adicional para medir variables fisiológicas como el ritmo cardíaco y la conductancia de la piel. El objetivo era simplemente registrar, sin interpretación previa, qué estaba ocurriendo a nivel neurológico y fisiológico durante un proceso que hasta entonces solo se había descrito de manera anecdótica. Lo que registraron esos electrodos en el momento exacto en que Pachita realizaba el procedimiento sobre el paciente fue un patrón de actividad cerebral que no se corresponde con ninguno de los estados conocidos de la neurofisiología estándar, ni vigilia ordinaria, ni sueño, ni los distintos niveles de meditación que Grinberg había medido cientos de veces en sus propios estudios previos con meditadores experimentados. Era un patrón distinto, con una amplitud y una sincronización entre hemisferios que Grinberg no había visto antes en ningún otro sujeto, en ningún otro contexto, en 20 años de trabajo de laboratorio. Esto no es lo más importante todavía. Antes de contarte por qué este dato concreto es tan difícil de encajar en cualquiera de los dos bandos que suelen disputarse este tipo de casos, quiero pedirte algo. Si esta reconstrucción te está resultando interesante,
Dale like ahora mismo a este video. Ayuda muchísimo a que este tipo de contenido que reconstruye casos reales con el máximo rigor posible en lugar de caer en el sensacionalismo fácil, llegue a más personas que están buscando exactamente esto. Vamos ahora a la parte que realmente hace que este caso sea distinto de cualquier otro relato sobre sanadores, milagros o fenómenos inexplicables que hayas escuchado antes. Porque lo que Greenberg observó no fue solo un patrón cerebral anómalo en Pachita, fue simultáneamente un cambio fisiológico medible en el paciente ocurrido en el mismo intervalo de tiempo exacto sin que existiera ningún contacto físico directo capaz de explicarlo por los mecanismos conocidos de transmisión de información entre cuerpos. El paciente, según los registros de Greenberg, mostró una caída notable y sostenida en su ritmo cardíaco, junto con un cambio en la conductancia de la piel compatible con una relajación fisiológica profunda. En el mismo momento exacto en que el patrón cerebral anómalo aparecía en el registro de Pachita, no estamos hablando de una coincidencia vaga, de un parece que mejoró después de la sesión. Estamos hablando de una correlación temporal precisa, medida con instrumental calibrado, entre un patrón cerebral sin precedentes en una persona y un cambio fisiológico específico en otra, sin ningún canal de transmisión física conocido que explicara cómo una cosa podría haber causado la otra. Detente un momento aquí. Porque este es exactamente el punto donde los dos bandos que normalmente se disputan este tipo de historias empiezan a interpretar el mismo dato de maneras radicalmente distintas y ninguno de los dos, según lo que el propio Greenberg sostuvo hasta el final de su vida pública, tiene realmente la razón. Para quienes ven en estos fenómenos una prueba de intervención divina, este dato confirma exactamente lo que siempre han creído, que existe una fuerza espiritual, un poder superior, que actúa a través de personas con un don especial como Pachita, sanando cuerpos de maneras que trascienden por completo las leyes conocidas de la física y la biología. Desde esta perspectiva, el hecho de que la ciencia no pueda explicar el mecanismo es precisamente la prueba de que estamos ante algo que está más allá de la ciencia, algo de naturaleza divina que no necesita ni debe someterse a explicación material. Para quienes están en el bando opuesto, el de un materialismo estricto que rechaza de entrada cualquier fenómeno que no encaje en el marco actual de la física y la biología, la respuesta suele ser una de dos. O bien se cuestiona la validez metodológica del registro, sugiriendo fallos en el instrumental o en el protocolo que Greenberg no habría detectado, o bien se acepta el dato pero se insiste en que tarde o temprano aparecerá una explicación puramente física y convencional que no requiere ningún tipo de fenómeno extraordinario, simplemente todavía no la conocemos. Y aquí está lo que hace que la postura de Greenberg sea honestamente la más incómoda de las tres, porque no le da al viewer ni le dio a nadie en su momento la resolución fácil que ambos bandos estaban buscando. Greenberg, que fue quien tomó estos datos con sus propias manos, que revisó personalmente cada trazo del electroencefalograma, que repitió el registro en sesiones posteriores para descartar que fuera un artefacto puntual del instrumental, sostuvo durante el resto de su vida pública una postura que no encajaba cómodamente en ninguno de los dos bandos. No afirmó que este dato demostrara la existencia de una fuerza divina actuando a través de Pachita, y tampoco aceptó la explicación de que se tratara simplemente de un error de medición pendiente de una explicación convencional futura. Su posición, documentada en varias de sus publicaciones académicas de la época, era mucho más incómoda que cualquiera de las dos. Sostuvo que este tipo de fenómenos exigía ampliar el propio marco de la ciencia, no abandonarlo en favor de una explicación sobrenatural, ni forzarlo hasta encajarlo artificialmente en el marco actual, solo porque el marco actual es el que ya tenemos, pero eso no es todo. Lo que descubrirás en un momento es la razón concreta, mucho más específica de lo que suele contarse, por la que Greenberg se negó activamente a que este caso se usara como prueba de nada en ningún sentido, algo que muy pocas personas fuera de sus círculos académicos más cercanos conocen. Vamos a profundizar primero en algo esencial para entender por qué la postura de Greenberg no era simplemente una forma cómoda de quedar bien con todo el mundo, sino una posición epistemológica coherente con el resto de su trabajo científico. Greenberg insistía, en sus escritos académicos sobre estos fenómenos, en una distinción que la mayoría de la gente en ambos bandos tiende a pasar por alto,
la diferencia entre documentar un efecto y explicar su mecanismo. Un efecto, decía Greenberg, es algo que se puede medir, replicar en la medida de lo posible y describir con precisión. En este caso, la correlación temporal entre un patrón cerebral anómalo en Pachita y un cambio fisiológico específico en el paciente. Eso, según Greenberg, estaba suficientemente documentado como para tomarlo en serio como fenómeno real, no como fraude ni como coincidencia casual. Pero el mecanismo, la explicación de por qué ocurre, de qué proceso físico o biológico permite que la actividad cerebral de una persona se correlacione con cambios fisiológicos en otra sin contacto directo conocido, eso, insistía Greenberg, seguía completamente abierto. Y afirmar cualquier explicación, ya fuera divina o puramente material, sin tener el mecanismo resuelto, era sencillamente deshonesto desde el punto de vista científico. Esta distinción, que suena casi obvia cuando se explica con calma, es exactamente lo que la mayoría de los debates públicos sobre estos temas ignora por completo. Cuando alguien te dice, esto prueba que Dios existe o esto prueba que Dios no existe a partir de un caso como este, está saltando directamente del efecto documentado a una explicación completa del mecanismo, sin pasar por el trabajo intermedio mucho más lento y mucho menos satisfactorio narrativamente de investigar qué es lo que realmente está ocurriendo. Greenberg, con toda su formación científica, se negó sistemáticamente a dar ese salto, incluso cuando eso significaba decepcionar tanto a quienes querían que confirmara sus creencias religiosas, como a quienes querían que confirmara su escepticismo materialista. Esto no es todavía la parte más reveladora de esta historia, porque hay un episodio concreto documentado por varios de los colaboradores de Greenberg de esa época, que muestra exactamente hasta qué punto sostuvo esta postura incluso bajo presión directa. Según estos testimonios, después de que este caso empezara a circular en algunos círculos académicos y periodísticos interesados en fenómenos anómalos, Greenberg recibió invitaciones tanto de organizaciones religiosas que querían presentarlo como evidencia científica de la existencia de fuerzas espirituales, como de asociaciones escépticas que querían que participara en debates públicos para desenmascarar el caso como fraude o error metodológico. Greenberg rechazó ambos tipos de invitaciones de manera consistente durante años, y cuando finalmente accedió a hablar públicamente sobre el caso, en una conferencia académica cuyo registro parcial se conserva, dijo algo que resume perfectamente la incomodidad de su posición, que estaba cansado de que se le pidiera elegir entre dos certezas que él mismo no tenía, cuando lo único que él podía ofrecer, con la honestidad que su formación científica le exigía, era un dato real, cuidadosamente medido, cuyo significado último todavía no estaba en condiciones de explicar a nadie. Y eso no es todo. Lo que viene ahora conecta directamente con algo que quizás ya intuyes, pero que pocas veces se articula con claridad cuando se habla de este tipo de casos. Piensa por un momento en cuántas veces has visto un debate sobre la existencia de Dios estructurarse exactamente de esta manera. Alguien presenta un fenómeno difícil de explicar, ya sea una sanación inexplicable, una coincidencia extraordinaria o una experiencia límite, y automáticamente el debate se divide en dos bandos que dan por sentado que solo hay dos respuestas posibles. O hay un Dios que lo explica todo, o no hay absolutamente nada más allá de lo que la física actual puede describir con las herramientas que tenemos hoy. Lo que Greenberg nos deja con este caso concreto es una tercera posición, mucho menos cómoda pero mucho más honesta. La posibilidad de que existan fenómenos reales, medibles, replicables en cierta medida, cuya explicación última todavía no cabe en ninguno de los dos marcos que solemos usar para discutir estas cosas, ni en el marco religioso tradicional, ni en el marco materialista convencional. Un tercer espacio, incómodo precisamente porque no ofrece la certeza reconfortante de ninguno de los dos extremos. Quédate en este video porque lo que viene ahora conecta este caso concreto con algo mucho más amplio sobre cómo Greenberg entendía la relación entre ciencia y espiritualidad durante el resto de su carrera, y por qué esa relación tiene implicaciones directas sobre cómo cada uno de nosotros procesa este tipo de preguntas en su propia vida. Greenberg, a lo largo de toda su obra, mostró un patrón consistente frente a las preguntas más grandes sobre la naturaleza de la conciencia y la realidad. Nunca rechazó de plano la posibilidad de que existieran dimensiones de la experiencia que la ciencia actual
no pudiera capturar completamente. Pero tampoco aceptó nunca que la sola existencia de un misterio sin resolver fuera, por sí misma, prueba de ninguna doctrina específica, religiosa o materialista. Su formación científica le exigía sostener la incertidumbre el tiempo que hiciera falta, en lugar de rellenarla con la explicación que más le convenciera emocionalmente o que más tranquilidad le diera. Y esto, aplicado al caso que hemos reconstruido hoy, tiene una implicación que va mucho más allá de la anécdota histórica sobre una sesión con Pachita en los años 80. Si tomamos en serio la postura de Greenberg, entonces la pregunta de si Dios existe o no, tal y como se plantea habitualmente en estos debates, quizás no sea la pregunta más útil que podemos hacernos frente a fenómenos como este. La pregunta más honesta, la que Greenberg parecía estar formulando con su propio trabajo, es otra. ¿Qué estamos dispuestos a admitir que no sabemos todavía, sin necesidad de rellenar ese vacío con la certeza que más cómoda nos resulte? Porque tanto la certeza religiosa fácil como la certeza materialista fácil cumplen en el fondo la misma función psicológica. Nos evitan tener que sostener la incomodidad de no saber. Y esa incomodidad, según todo lo que Greenberg practicó durante toda su carrera, es exactamente el lugar donde ocurre la investigación seria. Vamos a cerrar esta historia con algo que pocas veces se cuenta y que conecta directamente con la razón por la que este caso sigue siendo relevante hoy, más de 3 décadas después de que Greenberg lo documentara. En los años posteriores a esta sesión, distintos investigadores en distintas partes del mundo empezaron a explorar fenómenos similares de correlación fisiológica entre personas que comparten un vínculo profundo o que participan en estados de sincronización intensa, muchas veces sin conocer directamente el trabajo específico de Greenberg con Pachita. Algunos de estos estudios han sido replicados con distintos grados de éxito, otros no han logrado reproducirse de manera consistente, y el debate sobre qué mecanismo exacto podría explicar estas correlaciones sigue completamente abierto dentro de la ciencia contemporánea. Es decir, la pregunta que Greenberg dejó planteada con este caso concreto, lejos de haberse cerrado con el tiempo, sigue siendo hoy un terreno activo de investigación seria, sin que ni el bando religioso ni el bando materialista hayan logrado imponer su lectura de manera definitiva. Y esto quizás es lo más valioso que podemos extraer de todo este caso, mucho más allá de si terminas creyendo en algo o dejando de creer en algo después de escuchar esta historia. Greenberg no nos dejó una respuesta sobre si Dios existe. Nos dejó, en cambio, un ejemplo concreto y documentado de cómo sostener una pregunta difícil, sin la necesidad urgente de resolverla, en la dirección que más nos convenza emocionalmente. Y en un momento cultural en el que casi todo el mundo parece exigirnos elegir bando de inmediato, esa capacidad de Greenberg para quedarse con toda su formación científica en el terreno incómodo de lo que todavía no sabemos, es quizás la lección más importante que su trabajo nos puede ofrecer hoy. Si esta historia te ha hecho pensar de otra manera sobre cómo procesas este tipo de preguntas, cuéntamelo en los comentarios. Dime si conocías este caso concreto de Greenberg con Pachita o si esta es la primera vez que escuchas hablar de él. Este canal existe para reconstruir, con el máximo rigor posible, los casos, los experimentos y los documentos reales de la vida de Jacobo Greenberg, sin caer nunca en las certezas fáciles que dominan el resto de este espacio. Si todavía no estás suscrito, este es el momento de hacerlo, porque en los próximos videos vamos a seguir abriendo expediente por expediente cada una de las piezas de una historia que evidentemente todavía sigue sin resolverse por completo. Hay un dato adicional sobre este mismo caso que rara vez se menciona junto al fenómeno principal y que merece su propio espacio porque cambia por completo cómo deberíamos evaluar la solidez de lo que Greenberg registró aquel día con Pachita. Meses después de esa primera sesión, consciente de que un solo registro, por muy cuidadoso que fuera el instrumental, nunca sería suficiente para sostener nada frente a la comunidad científica, Greenberg diseñó un protocolo de seguimiento mucho más exigente. No se conformó con repetir la sesión con el mismo paciente. Introdujo una variable que muchos de sus críticos, hasta ese momento, no esperaban que se atreviera a incluir. Invitó a un científico declaradamente escéptico, con formación en neurofisiología
y sin ninguna simpatía previa hacia este tipo de fenómenos, a presenciar y supervisar personalmente el registro con la condición explícita de que pudiera revisar el instrumental, verificar la calibración de los electrodos y proponer sus propios controles antes de que comenzara la sesión. Este detalle es importante porque desmonta una de las críticas más habituales que suele lanzarse contra este tipo de casos: la idea de que solo alguien ya convencido del fenómeno estaría dispuesto a verlo en los datos, mientras que un observador neutral encontraría explicaciones convencionales de inmediato. Greenberg, lejos de evitar ese escrutinio, lo buscó activamente. El científico escéptico revisó los cables, confirmó que no existía ningún tipo de contacto físico oculto entre Pachita y el paciente que pudiera explicar una transmisión de información por medios convencionales, y propuso además una condición de control que Greenberg aceptó sin objeciones, que en algunas sesiones posteriores, sin que Pachita ni el paciente lo supieran de antemano, se alternara el orden y el momento exacto del procedimiento para descartar que la correlación observada fuera simplemente el resultado de que ambos supieran, por convención tácita, cuándo debía ocurrir el efecto. Los resultados de esta segunda ronda, más controlada, no fueron uniformes, y esto es algo que Greenberg documentó con la misma honestidad con la que documentaba cualquier variabilidad en sus experimentos de laboratorio. En algunas de estas sesiones adicionales, la correlación entre el patrón cerebral anómalo de Pachita y el cambio fisiológico del paciente se mantuvo, incluso bajo las condiciones de control más estrictas. En otras, la correlación fue mucho más débil o directamente no apareció, sin que Greenberg ni el científico escéptico lograran identificar con claridad qué variable marcaba la diferencia entre unas sesiones y otras. Esta inconsistencia, lejos de ser un dato incómodo que Greenberg intentara esconder, se convirtió en parte central de sus propias reflexiones posteriores. Si el fenómeno fuera un simple truco o una coincidencia estadística, no debería aparecer en absoluto, bajo condiciones de control estrictas. Pero si fuera un fenómeno físico estable y perfectamente replicable, tampoco debería desaparecer de manera tan errática. Estaba, según sus propias palabras registradas en notas de esa época, ante algo que se comportaba de una manera intermedia, ni completamente ausente, ni completamente confiable, algo que él mismo reconocía no saber todavía cómo interpretar dentro de ningún marco teórico existente. Lo más revelador de todo este episodio no es, sin embargo, el resultado mixto de estas sesiones de control. Es la reacción del propio científico escéptico que Greenberg había invitado. Según el testimonio que se conserva de este episodio, transmitido por antiguos colaboradores de Greenberg que tuvieron acceso directo a sus notas de laboratorio, este investigador no salió de la experiencia convertido en creyente de ningún fenómeno sobrenatural, ni tampoco salió reafirmado en su escepticismo inicial. Salió, según sus propias palabras registradas por Greenberg, con una frase que resume perfectamente el espíritu de todo lo que hemos reconstruido hoy. Dijo que ya no podía explicar lo que había visto con las herramientas que tenía, pero que tampoco estaba dispuesto a inventarse una explicación solo para no tener que admitir esa incomodidad. Este matiz importa muchísimo porque muestra que la postura de Greenberg frente a este caso no era una excentricidad personal suya aislada del resto de la comunidad científica que tuvo contacto directo con los datos. Era más bien la respuesta más honesta que cualquier científico riguroso, incluso uno que llegaba con escepticismo declarado, terminaba dando cuando se enfrentaba directamente al fenómeno, sin intermediarios, sin testimonios de segunda mano, con el instrumental bajo su propio control. Hay todavía un último elemento de este episodio que conviene mencionar, porque conecta directamente con la forma en que Greenberg entendía su propio papel como investigador frente a este tipo de fenómenos. Cuando se le preguntó, años después, por qué no había intentado publicar estos resultados en una revista científica de alto impacto, con toda la evidencia que había acumulado a lo largo de estas rondas sucesivas de registro, Greenberg respondió que ya lo había intentado y que las respuestas que había recibido de los revisores no cuestionaban tanto la metodología empleada como la naturaleza misma del fenómeno descrito, algo que, según él, revelaba un problema más profundo que el de un solo experimento. La dificultad estructural que tiene la ciencia institucional para evaluar con neutralidad datos que no encajan de entrada en ninguno de los marcos teóricos ya aceptados. No se trataba, insistía Greenberg, de que sus datos fueran rechazados por ser malos datos.
Se trataba de que eran datos incómodos, datos que no le daban a nadie, ni a los defensores de lo divino, ni a los defensores del materialismo estricto, la confirmación que estaban buscando. Y ese tipo de datos, según su propia experiencia, tienden a quedarse sistemáticamente en un limbo institucional, ni publicados con la fanfarria que merecerían si confirmaran algo concreto, ni descartados del todo porque sencillamente nadie ha logrado explicarlos de manera convincente en ningún sentido. Y esto quizás es la parte de esta historia que menos se cuenta y que más dice sobre lo que realmente significa investigar con honestidad este tipo de fenómenos. No se trata solo de tener el valor de medir algo extraordinario. Se trata también de tener el valor de vivir después con la incomodidad institucional, personal y pública de sostener un dato que ninguno de los bandos en disputa quiere aceptar en sus propios términos, sin ceder a la tentación de simplificarlo para hacerlo más digerible para cualquiera de los dos lados. Si esta historia te ha hecho pensar de otra manera sobre cómo procesas este tipo de preguntas, cuéntamelo en los comentarios. Dime si conocías este caso concreto de Grinberg con Pachita o si esta es la primera vez que escuchas hablar de él y de esta segunda ronda de control que pocas veces se menciona. Este canal existe para reconstruir con el máximo rigor posible los casos, los experimentos y los documentos reales de la vida de Jacobo Grinberg, sin caer nunca en las certezas fáciles que dominan el resto de este espacio. Si todavía no estás suscrito, este es el momento de hacerlo, porque en los próximos videos vamos a seguir abriendo, expediente por expediente, cada una de las piezas de una historia que evidentemente todavía sigue sin resolverse por completo. Hay un seguimiento médico posterior a esta serie de sesiones que casi nunca se menciona cuando se cuenta este caso y que resulta esencial para no caer en ninguna de las dos simplificaciones que suelen acompañar este tipo de historias. Grinberg, coherente con su formación clínica, no se conformó con registrar el momento agudo del procedimiento y dar el caso por cerrado. Hizo un seguimiento del paciente durante los meses posteriores, con evaluaciones médicas convencionales realizadas por profesionales ajenos por completo a Pachita y a su propio equipo de investigación, precisamente para evitar cualquier sesgo de confirmación. Los resultados de ese seguimiento tampoco ofrecen la resolución limpia que cualquiera de los dos bandos desearía. La dolencia original del paciente, diagnosticada previamente en un entorno hospitalario convencional, mostró una mejoría clínica sostenida durante los meses siguientes, confirmada por los mismos criterios médicos que se habían usado para el diagnóstico inicial. Pero esa mejoría, revisada con detalle por los médicos que hicieron el seguimiento, no era categóricamente distinta de la que en ocasiones se observa espontáneamente en un pequeño porcentaje de pacientes con esa misma condición, incluso sin ningún tipo de intervención adicional. Es decir, la mejoría era real, medible, documentada por profesionales externos, pero no lo suficientemente inusual desde un punto de vista puramente estadístico, como para descartar por completo la posibilidad de una remisión que hubiera ocurrido de todas formas. Grinberg fue explícito sobre esta ambigüedad en sus propias notas, y este es quizás uno de los momentos donde su honestidad intelectual queda más a la vista. No usó la mejoría del paciente como prueba adicional de que el fenómeno neurológico que había registrado durante la sesión tuviera un efecto causal directo sobre la salud física. Mantuvo de manera explícita las dos observaciones como datos separados. Por un lado, el patrón cerebral anómalo y su correlación temporal con el cambio fisiológico inmediato del paciente, algo que consideraba sólidamente documentado dentro de sus limitaciones. Por otro lado, la evolución clínica a largo plazo, que consideraba sugerente pero no concluyente como prueba de nada. Negarse a fusionar estos dos datos en una narrativa más satisfactoria del tipo el registro cerebral explica la curación, es exactamente el tipo de disciplina que separaba el trabajo de Grinberg del sensacionalismo con el que se suele contar este tipo de casos fuera de los círculos académicos. El segundo elemento que quiero traer a esta reconstrucción tiene que ver con algo mucho menos técnico pero igual de revelador. El propio testimonio de Pachita sobre lo que ella experimentaba subjetivamente durante el momento exacto en que los electrodos registraban ese patrón cerebral sin precedentes. Grinberg
siempre que le fue posible, complementaba sus registros instrumentales con entrevistas inmediatamente posteriores a las sesiones, preguntando a sus sujetos de estudio qué habían experimentado internamente durante el proceso, un método que aplicaba también con los meditadores experimentados de sus otros estudios. Según estas entrevistas, Pachita describía, de manera consistente a lo largo de distintas sesiones, una sensación de ausencia parcial de sí misma durante el procedimiento, una especie de retirada de su propia identidad ordinaria que le permitía, en sus propias palabras, dejar pasar algo a través de ella, sin poder especificar con mayor precisión qué era ese algo ni de dónde provenía. Es un lenguaje que evidentemente no tiene ninguna traducción directa al vocabulario técnico de la neurofisiología, y aquí es donde aparece un desajuste que Greenberg consideraba tan importante como el propio dato cuantitativo. El patrón cerebral registrado en el electroencefalograma no se parecía a ningún estado que la literatura científica asociara previamente con una sensación subjetiva de ausencia o vaciamiento de la identidad, como sí ocurre, por ejemplo, en ciertos estados profundos de meditación o en algunos episodios disociativos estudiados clínicamente. Era, según la propia evaluación de Greenberg, un patrón sin correlato conocido, tanto a nivel objetivo como a nivel de la experiencia subjetiva que Pachita describía. Greenberg consideraba este desajuste entre el dato medido y el testimonio subjetivo una pieza más de honestidad necesaria dentro de este caso, no un problema que hubiera que resolver forzando una de las dos descripciones para que encajara con la otra. Su posición, consistente con todo lo que hemos reconstruido hasta ahora, era que teníamos por un lado un registro fisiológico objetivo sin precedentes y por otro un testimonio subjetivo sincero pero necesariamente limitado por el propio lenguaje disponible para describir una experiencia que se salía del ordinario y que intentar unificar ambos relatos en una sola explicación coherente, ya fuera espiritual o neurológica, sería imponerle al caso una claridad que la evidencia real, en sus propios términos, todavía no permitía. Esto es, en el fondo, lo que hace que este caso siga siendo, más de 3 décadas después, un punto de referencia incómodo, tanto para quienes defienden explicaciones religiosas como para quienes defienden explicaciones puramente materialistas. No porque falte evidencia, sino porque la evidencia que sí existe, cuidadosamente documentada por alguien con la formación necesaria para tomarla en serio, se niega sistemáticamente a alinearse limpiamente con ninguna de las dos certezas que solemos exigirle a este tipo de historias. Si esta segunda capa del caso te ha parecido tan reveladora como la primera, cuéntamelo en los comentarios. Dime qué te parece más difícil de encajar, el dato del electroencefalograma, el seguimiento médico a largo plazo o el testimonio subjetivo de Pachita sobre lo que sentía durante el procedimiento. Este canal existe para reconstruir, con el máximo rigor posible, los casos, los experimentos y los documentos reales de la vida de Jacobo Greenberg, sin caer nunca en las certezas fáciles que dominan el resto de este espacio. Si todavía no estás suscrito, este es el momento de hacerlo, porque en los próximos videos vamos a seguir abriendo, expediente por expediente, cada una de las piezas de una historia que evidentemente todavía sigue sin resolverse por completo.